Hola, buenas tardes a todos. Soy la doctora Elizabeth Campos y bueno, en este tutorial vamos a estar abordando el impacto del decreto de necesidad de urgencia 297 de este año en el ámbito del derecho de trabajo. En primer punto quiero mencionar en primer lugar que el decreto de necesidad de urgencia 297 de este año en cierta forma lo que establece es lo que sería claramente el aislamiento social de tipo preventivo y obligatorio, tiene una resolución reglamentaria que es la resolución 207 de este año y por otra parte también la resolución 200, en este caso 19 del Ministerio de Trabajo, que son las que vamos a analizar en este caso en profundidad. En primer punto vamos a tener en cuenta que el artículo primero de la resolución 207 lo que va a establecer es la suspensión del deber de prestar tareas a cierto grupo que se encuentra en cierta forma tutelados. Es una licencia claramente remunerada. ¿Quiénes son este grupo de alguna forma que gozarán de esta licencia remunerada durante el plazo de 14 días, que si bien vamos a dar cuenta que el artículo no estipula desde cuándo se va a computar esos 14 días, vamos a ver que son específicamente los siguientes, este grupo que vamos a mencionar. En primer punto, los trabajadores que tengan más de 60 años de edad, siempre con la excepción de que ese trabajador tenga que prestar algún tipo de tarea que sea de actividad esencial, como son las tareas claramente de enfermería, médicos, etcétera. ¿Sí? Es una excepción a esta cuestión. En segundo lugar, las trabajadoras que se embarazadas también están contempladas dentro de la licencia de tipo remunerada. Lo que sí es importante, obviamente, que siempre cumplan con el deber de notificar el estado de embarazo al empleador, ¿sí? En el hipotético caso de que la trabajadora, obviamente, toma conocimiento durante este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, va a estar claramente comprendida, pero siempre es importante recalcar, obviamente, que tenga que notificar al empleador su estado de embarazo, cumpliendo con el tema de la buena fe contractual, que es un principio rector no solamente en materia laboral, sino también en toda relación jurídica. Por otra parte, también tenemos en el tercer punto los grupos de riesgos, aquellas personas que tengan enfermedades de tipos crónicas, cardíacas, respiratorias, diabetes, y tengamos en cuenta que no es un número clausus de tipo taxativo que puede ser ampliado por otra resolución reglamentaria del Ministerio de Trabajo. Con respecto a esta licencia remunerada que establece el artículo 1, tengamos que tener en cuenta que conforme el convenio 95 de la OIT, en su artículo primero, cuando nos define remuneración en sentido amplio, vamos a entender que dentro de este grupo que estamos mencionando, que van a percibir el goce íntegro de sus remuneraciones, van a estar incluidas también todo lo que tenga que ver con adicionales, también lo que sean en cierta forma premios, horas extras, y también, en definitiva, incluidas las sumas remunerativas que también forman parte del salario del trabajador conforme el fallo judicial de Pérez contra Disco Sociedad Anónima. Bien, eso para que tengamos en cuenta. Con respecto a aquellos que tienen esta licencia remunerada. Por otra parte, lo que quiero mencionar es que el artículo tercero especifica una inasistencia de tipo justificada para aquellos casos en que se deba prestar una asistencia, en cierta forma, una asistencia familiar a un niño adolescente, ¿sí? En este caso. Acá va a ser fundamental de que el padre, el progenitor o adulto responsable notifique obviamente al empleador esta inasistencia justificada, que lo que vamos después a analizar muy bien en cuanto a esta cuestión, porque este es uno de los artículos que en cierta forma genera mayor discusión en cuanto al tema de si el empleador debe abonar o no los salarios correspondientes. En primer lugar, quiero que tengamos en cuenta de lo que estoy mencionando, que con respecto a esta inasistencia justificada que estoy mencionando, específicamente, debe notificarse, el trabajador tiene que cumplir con la obligación de notificar al empleador y aportar todos los datos que sean necesarios para que el empleador pueda ejercer el deber de control. Bien, por otra parte es importante que tengamos en cuenta que en el grupo familiar solamente uno de ellos, ya sea la madre o el padre, van a poder de alguna manera, en este caso, acudir a es una especie claramente de licencia justificada. Solamente uno de ellos, ¿sí? Puede acogerse del grupo familiar, no los dos.
Por otra parte, esta insistencia, de tipo justificado impide de alguna forma que el empleador vaya a querer a intimarlo por abandono de trabajo al trabajador conforme el 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Obviamente que no establece un plazo de duración, pero si nosotros leemos en profundidad el artículo 3, vamos a dar cuenta que la condición claramente resolutoria es la vuelta del retorno, obviamente, a las clases, ¿sí? Esa sería claramente la condición resolutoria. Por otra parte, con respecto al tema de los salarios, que es lo que yo digo que ahí se genera mayor cuestionamiento en esta cuestión, es por las diferentes posturas, porque hay una postura que entiende que el empleador tiene que pagar los salarios durante los días, estos días obviamente del aislamiento social, preventivo y obligatorio, por una cuestión claramente de solidaridad, básicamente, y por otra parte también al tener la mayor capacidad económica, tiene que pagar los salarios, ¿sí? En el artículo 1, cuando habla de esta licencia remunerada, dice sí, habla expresamente de pagar los salarios. En el artículo 3 no hace mención alguna, hay un vacío, entonces da lugar a estas interpretaciones. Esta postura que estoy mencionando es la que dice sí, el empleador tiene que pagar. Acá es importante merituar el principio de solidaridad y de mayor capacidad económica. Por otro lado, hay otra postura muy restringida, que es la que considera que no debe abonar salarios, porque el artículo 3 nada dice al respecto de que el empleador tenga que abonarle salarios, ¿sí? Desde mi punto de vista, considero que sí, el empleador deba abonar los salarios durante los días, obviamente, de este periodo en este caso, de lo que es la cuarentena, más allá de que esto se vaya a prolongar después del 31 de marzo, pero obviamente que acá va a ser necesario también la política estatal en esta cuestión, en cuanto a que una vez que abone estos salarios referente a estos días, es necesario también que se pueda articular con un reembolso o algún tipo también de compensación por parte del Estado Nacional, que me parece de alguna forma lo más acertado. Con respecto a otra cuestión que yo también he visto, me parece importante recalcar en cuanto a este tema de inasistencia justificada, para brindar asistencia al niño o adolescente y demás, por una cuestión claramente de deber de asistencia de tipo familiar. Esto también guarda mucha analogía con respecto a la licencia que prevé específicamente el capítulo 2, título 5 de la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 158 y 159, cuando establece las licencias especiales, que son con goce de haberes, como la licencia por matrimonio, nacimiento de hijos y las que se encuentran allí previstas. Claramente, aquí cuando en el decreto de necesidad de urgencia se habla de estas inasistencias que se entiende que están justificadas, de la misma forma están justificadas estas licencias especiales que otorga la Ley de Contrato de Trabajo, por lo cual en modo alguno se podría interpretar que el empleador no tendría el derecho de abonar salario, ¿sí? Eso me parece importante que también lo podamos recalcar a estos artículos 158 y 159. Luego, la resolución 219 del Ministerio de Trabajo lo que efectuó es, en cierta forma, una reglamentación a ciertos puntos que vamos a estar mencionando específicamente, como es el tema de la dispensa. Hace mención en primer lugar a dispensar, obviamente, en cuanto a todos los trabajadores que se encuentren alcanzados por el aislamiento social preventivo obligatorio, quedarán dispensados el deber de asistencia, que es en definitiva lo que prevé el artículo 1 de la resolución 207 del Ministerio de Trabajo. Por otra parte, en cuanto al trabajo de domicilio, es decir, cuando estas personas que se encuentren comprendidas en el artículo 1, que estuvimos mencionando, aquellas que tienen esta licencia remunerada, trabajadores mayores de 60 años, mujeres embarazadas, como aquellos que se encuentran en situación, estamos hablando de cuadros de riesgos de salud complicados, pueden de alguna forma también desempeñar sus tareas a través de trabajos a domicilio como el teletrabajo, modalidad de esfuerzo compartido, el home office y demás, ¿sí? Esto también lo prevé la reglamentación, y aquí estipula claramente que el empleador como el ACRT tienen que cumplir con todas las obligaciones también de seguridad conforme lo estipula el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo en toda esta cuestión, inclusive también la obligación de la contratación por parte de una aseguradora de riesgo de trabajo, y que en el caso de que ello fuere posible, de que puedan desempeñar sus tareas en su trabajo, van a tener que de alguna forma el empleador como también el trabajador establecer las condiciones contractuales en que se va a llevar a cabo esas tareas, donde obviamente el límite a toda esta cuestión va a ser el orden público y que se puedan de alguna forma establecer siempre respetando la buena fe de tipo contractual. El tercer punto es en cuanto a las remuneraciones específicamente, y acá a los trabajadores alcanzados, básicamente que no
alcanzados en cuanto a que no tienen esta obligación de prestar tareas laborales, que es lo que ya hemos mencionado anteriormente. Ellos van acá en esta cuestión vamos a tener que hacer una diferenciación, que en el caso de que estas personas puedan realizar estos trabajos a domicilio que estuvimos mencionando anteriormente, van a tener obviamente la remuneración que perciban ellos. En cierta forma, estos trabajadores van a tener carácter de tipo remuneratorio porque están poniendo a disposición su fuerza de trabajo. En el caso de que ello no fuere posible, de que no puedan desempeñar sus tareas, las tareas en su domicilio, claramente que va a tener un carácter no remuneratorio, dado que conforme lo que prevé específicamente el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, los mismos no están poniendo a disposición su fuerza de trabajo, por lo cual hace esta diferenciación, la reglamentación, y establece que en ese supuesto va a tener carácter de tipo no remunerativo, salvo los aportes a lo que sería ANSES y lo que tenga que ver con la obra social, es decir, al Sistema Nacional de Seguro de Salud y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y, en este caso, y pensionados. Bien, estas son algunas de las reglamentaciones que estamos analizando. Por otra parte, con respecto a esto de la postura que estamos hablando, si en el caso de las inasistencias que se encuentran justificadas, se deba el empleador abonar salario, y mencionaba las posturas y mi opinión al respecto. Por otra parte, creo que esto también ha quedado totalmente claramente zanjado, esta cuestión, en el artículo 8 del decreto de necesidad de urgencia 297, donde establece que los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales según la reglamentación a dictarse, por lo cual termina consagrando una intangibilidad salarial para quienes no presten servicios. En este caso, se está dando el supuesto que no están prestando servicios porque hay un verdadero fundamento o una justificación, por lo cual aquí tengamos en cuenta la intangibilidad de salario para quienes no prestan servicios en el marco de la emergencia sanitaria. O sea, ahí encuentro realmente un canal de salida a esta cuestión de decir, no, el empleador no tiene que pagar salarios para los casos de aquellos padres o progenitores que tengan que brindar asistencia a un menor, en este caso niño o niña o adolescente. ¿Sí? Artículo 8 del DNU 297, intangibilidad salarial. Bueno, con respecto a aquello que hablaba del teletrabajo, cuando se pueden desempeñar trabajos a domicilio, es importante tener en cuenta la obligación de la contratación que mencionaba de ART. Esto lo establece la resolución del Ministerio de Trabajo 21 del 16 de marzo de este año, donde establece básicamente la cobertura del itinerario desde hacia y en el domicilio del trabajador. Bueno, ahora vamos a seguir en este caso analizando las distintas reglamentaciones. Estamos de la resolución 200, en este caso 19, y por otra parte también reglamenta lo que habla del personal esencial, entendiendo por ello a todo aquel que preste servicios en forma continua bajo distintas figuras, ya sea también la locación de servicios, pueden ser las becas, pasantías, residencias médicas, y por otra parte hace mención a aquellas otras que se desarrollan en forma análoga dentro del, en este caso vendrías dentro de lo que sería del sector claramente privado, por lo cual aquí también podríamos encontrar la figura de los monotributistas, que somos nosotros los profesionales, también los abogados, y muchas instituciones colegiales han declarado actividad esencial las tareas, obviamente, que desarrolla el abogado. Siempre, obviamente, estamos hablando también para casos sumamente urgentes. Otro tema de la jornada de trabajo, lo que hace mención la reglamentación es reorganizar la jornada para poder, obviamente, garantizar toda la continuidad de la actividad esencial, que se garanticen las condiciones de salubridad, como habíamos mencionado anteriormente. En cuanto al tema de las nuevas contrataciones, básicamente lo que reglamenta la resolución 297 es que van a ser básicamente contrataciones que van a revestir el carácter de extraordinarias y de tipo transitoria, más asimilables a un contrato de tipo eventual. Y por otro lado, la obligación que tienen los empleadores de entregarle a los trabajadores que presten tareas, obviamente que sean consideradas tareas esenciales, el certificado correspondiente para poder, en este caso, también circular y no tener ningún tipo de problemas con las autoridades de control. Bien, esto básicamente son los puntos fundamentales respecto a lo que tenga que ver en cuanto al derecho netamente de trabajo, que me parece fundamental en este caso mencionar. Por otra parte, tengamos en cuenta que la resolución 233 del Ministerio de Trabajo considera también esencial las tareas que desarrollan los encargados de edificio con un vencimiento de esta resolución hasta el 31 de marzo, que obviamente también puede llegar a prolongarse.
Recordemos también que es importante las denuncias que podamos realizar cuando se incumplen las normas de seguridad e higiene, o cualquier denuncia que queramos realizar lo podemos hacer a través del correo inspecciondeltrabajo@trabajo.gov.ar o denunciasanitarias@trabajo.gov.ar, o también llamando al 0800 666 4100 de 8 a 20 horas. Toda esta información de todas formas la estaré suministrando en mi muro, como también en la página Universo Jurídico Laboral Argentino, donde está allí toda esta cuestión mencionada. Bueno, esto es el tutorial referente básicamente a los aspectos netamente en derecho de trabajo. Ahora voy a pasar rápidamente a mencionar un punto fundamental, que es el decreto 310/2020 de este año, que establece este ingreso familiar de 10.000 pesos que van a poder percibir los monotributistas clase A, clase B, monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares y sector de tipo informal, y que por una parte también me han hecho muchas preguntas si pueden cobrarlos los dos, tanto el padre o la madre, que cumplan obviamente los requisitos, y claramente entiendo que sí, porque el decreto nada dice que en cuanto a no es precisa en ningún momento de que solamente pueda percibirlo, lo tiene que percibir uno solo de los integrantes del grupo familiar. Por otra parte, tengamos en cuenta que los requisitos son de que, obviamente, que tienen que tener la edad de 18 a 65 años de edad, 2 años de residencia, de residencia habitual aquí en el país, y por otra parte, tengamos en cuenta que aquellos que gocen de la asignación universal por hijo, embarazo y progresar lo van a cobrar en forma automática, y quedan excluidos todos aquellos jubilados, pensionados y aquellos que también cobren planes de tipo sociales. Sí, van a quedar al margen. Obviamente que todo esto va a haber un cruce de datos con la FIP, con el Banco Central, para merituar si se cumplen los requisitos del DNU 310 del año 2020, van a analizar si no existe un patrimonio importante, el tema también de lo que sería de que no perciban rentas de tipo financieras y demás. Recordemos que la ANSES ya ha establecido que la fecha obviamente de pago va a ser el 15 de abril, y por otra parte el 3 de abril ya va a estar la plataforma de ANSES directamente, y además va a estar una app para que la podamos utilizar también en nuestros celulares. Y la prescripción también ANSES la informó conforme la terminación del documento de identidad. Aquellos que terminen en 0 y 1 deberán prescribirse, hacer la preinscripción el 27 de marzo, los que terminan en 2 y 3 el 28 de marzo, los terminados en 4 y 5 el 29 de marzo, los que terminan en 6 y 7 el 30 de marzo, y los que terminan en 8 y 9 el 31 de marzo. Bien, esto respecto al tema de lo que sería específicamente el ingreso familiar de los 10.000 pesos dispuestos, en este caso con este decreto que estamos analizando en cuestión. Bueno, con respecto a lo que quiero mencionar, al Ministerio de Desarrollo ha sacado 2 declaraciones juradas, en este caso que se pueden obviamente llenar, descargar fácilmente de la página del Ministerio de Desarrollo para los casos de que se tengan que brindar deberes de asistencia de familiar a en este caso, niños o adultos de tipo mayores. Recordemos que es importante siempre acompañar la declaración jurada junto con el documento del menor o del adulto para poder corroborar el traslado. ¿Qué pasa con el régimen de comunicación? El régimen de comunicación no se va a suspender, pero se va a modificar la modalidad claramente en forma virtual. Si bien no está contemplada por el nuevo Código Civil y Comercial, la jurisprudencia lo ha receptado en esta cuestión. El artículo 2 del decreto 297 dice que el hijo debe quedarse en el domicilio que se encontraba a las 12 horas del comienzo de la cuarentena desde el 20 de marzo. Sin embargo, esto tiene excepciones y son 3. ¿Cuándo? En primer punto, cuando ese menor que quedó en el domicilio, digamos, del progenitor donde no tenía su residencia habitual, ese menor, se puede autorizar el traslado por única vez a través de estos permisos que estamos hablando, estas declaraciones juradas en cierta forma, que tienen que ser utilizadas con carácter restringido y excepcionales, como el que estoy mencionando. En segundo lugar, también cuando por cuestiones de trabajo, que un progenitor que tenga que realizar tareas, trabajos de actividad esencial, bueno, en todo caso ahí puede trasladar al menor al domicilio del otro progenitor. Y por otro lado, por cuestiones netamente de salud, siempre atendiendo al interés superior del niño. Bien, esto me parece fundamental para que lo tengamos en cuenta, y cualquier duda, obviamente, ustedes pueden, en este caso, les repito, suscribirse a la página Universo Jurídico Laboral Argentino, donde allí van a tener todo tipo de información
con respecto a las medidas, en este caso que estamos mencionando, formularios, específicamente estas declaraciones juradas, y también les hago mención que es importante que puedan tramitar los permisos también de tránsito que se encuentran publicados en las páginas tanto de Capital como de la provincia de Buenos Aires para evitar cualquier tipo de problemas que se efectúen con el tema de los controles, ¿sí? Los permisos de tránsito son fundamentales, entiendo que no es en este caso suficiente con acreditar el abogado la credencial, ¿sí? En este caso la matrícula, para poder circular en este caso libremente, más allá de que, bueno, obviamente muchas instituciones dentro del Consejo Directivo han declarado actividad esencial. Entiendo que el permiso de tránsito es importante que lo podamos de alguna forma gestionar. Le voy a estar pasando lo que son básicamente los links correspondientes para que todos puedan descargar en este caso este permiso de tránsito, que de todas formas también lo tengo publicado, pero que me parece fundamental que lo tengamos en este caso más que presente. En Capital el link es permisos.seguridadciudad.gov.ar. En Provincia de Buenos Aires es permisos tránsito msec de seguridad gba.gov.ar, ¿sí? Luego, lo que quiero mencionar es en cuanto al tema del Poder Judicial Nacional, es importante que puedan, no tenemos la firma digital como en la provincia de Buenos Aires, pero para los casos, obviamente, que sean claramente urgentes, tengamos que habilitar feria, tenemos que en primer punto dar el alta a la firma electrónica conforme la acordada 5/2020, y cuando tengamos que enviar, en este caso el escrito, lo haremos a través de un escrito que tiene que estar en PDF y lo subimos directamente a una ventana donde debamos hacer clic en la opción que es habilitación de feria, y cuando vamos al destinatario no lo enviamos, no hacemos clic en el juzgado, sino que tenemos que tildar básicamente la opción feria. Esto para que de alguna manera ese escrito digital pueda llegar bien en este caso, el juzgado de feria que corresponda, que han sido publicados por las distintas instituciones colegiales, cuáles son los juzgados de feria, juzgados de feria en este caso estoy hablando juzgados de turnos, ¿sí? Bueno, recordemos que con respecto al tema en los casos de violencia de género, más que nada, y toda esta cuestión, se ha resuelto una prórroga de manera automática por 60 días, conforme lo que ha resuelto la Superintendencia de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial, ordenar esta prórroga de manera automática por 60 días que venzan durante lo que es el periodo de la cuarentena. Tenemos, recordemos, los números de teléfono 144 para los casos de violencia de doméstico o de violencia de género, 107 para emergencias médicas y 911 para casos de, obviamente, denuncias graves que podamos, en este caso, querer realizar. La Corte Suprema, por otra parte, recordemos que también ha extendido el plazo para que nosotros podamos dejar notas, extendiéndolo los martes y viernes hasta las 20 horas. Sí, bueno, más que nada espero que toda esta información que les he brindado les haya sido de utilidad, y bueno, estaremos subiendo claramente más tutoriales respecto, en este caso, a amparos de salud, mala praxis y otras temáticas que me han solicitado que las pueda desarrollar, y espero que le haya sido de gran utilidad este tutorial. Y bueno, esperemos también que dentro de las instituciones colegiales, en primer punto, también puedan poner cartas en ese asunto, en este tema. La caja de la abogacía, que es tan solidaria, seguramente también nos puede otorgar un subsidio extraordinario a los abogados, créditos, porque realmente con toda esta situación necesitamos más que nunca la presencia, en este caso, la presencia de las instituciones colegiales, más que nunca. Así que bueno, les mando un saludo a todos y bueno, los espero en otro próximo tutorial, y bueno, que Dios los bendiga, y bueno, respetemos más que nada de quedarnos en casa, cuidémonos a nosotros, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros vecinos, y cuidemos, en definitiva, nos cuidamos así, nos cuidamos todos. Así que bueno, es un llamado a reflexión todas estas cosas que estamos pasando. Más que nada, como diría el Principito, veo muchos humanos, pero muy poca humanidad, y bueno, quizás sea hora de que podamos reflexionar muchísimas cosas en estos días, y bueno, que podamos salir adelante todos juntos en unidad y siendo solidarios. Les mando un gran saludo y bueno, muchas bendiciones.